Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgraciayverdad. Bueno, mis hermanos, es un privilegio para mí estar aquí. Hoy me tocó a mí y espero que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes, así como lo ha sido para mí en la preparación durante estos días. Hoy continuamos con nuestra miniserie de predicación, La Mesa, la comunidad de Jesús, basada en el discurso de despedida en el aposento alto que Jesús dio a sus discípulos más cercanos y que Juan registra en su evangelio en los capítulos 13 al 17. Muy bien. Hemos estudiado en los últimos domingos estas enseñanzas privadas e íntimas que Jesús tuvo con sus 12 discípulos, incluido Judas, quien lo traicionaría más tarde. En el marco, este discurso de despedida, en el marco de la celebración de la Pascua judía y horas antes de su crucifixión. Comenzamos en el capítulo 13, viendo cómo la comunidad de Jesús, la comunidad de Jesús, empieza por ese, sirve con gozo. Posteriormente, eso lo vimos en el 13, posteriormente vimos cómo la comunidad de Jesús da a conocer las obras del Padre en el capítulo 14. Y hace 8 días, eso está fresquito, Harold nos presentó en el capítulo 15 cómo la comunidad de Jesús, no, Harold, pero colabora, mi hermano. La comunidad de Jesús depende de su espíritu. Esto es, permanece en su amor. Me adelanté. Hoy, este domingo, nos corresponde el capítulo 16 y veremos cómo la comunidad de Jesús depende de su espíritu. Esto es, cómo depende del Espíritu Santo. Vayamos entonces a nuestro texto y leamos Juan capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Y vamos a comenzar en los últimos 2 versos del capítulo 15. O sea, vamos a comenzar leyendo desde el verso 15, 26 y 27, y vamos a ir hasta el verso 15 del capítulo 16. Entonces vamos a leer Juan 15, 26 hasta el 16, 15. Y veo que ya todos han, como es costumbre en nuestra iglesia, se ponen de pie para leer la escritura. Leamos Juan capítulo 15, versos 26 al 16, 15. Dice así la palabra del Señor: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio, porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él,
el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Mis hermanos, esa es la palabra de Dios para nosotros hoy. Pueden tomar asiento. Antes que nada, debo comenzar con la siguiente afirmación. Nuestro trino Dios es uno. Nuestro trino Dios es uno. Esta frase contiene el misterio central de la fe cristiana. Creemos en un solo, único y verdadero Dios, el cual subsiste, existe en tres personas distintas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esto en teología es lo que llamamos el misterio de la Trinidad. Estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, son coexistentes, coeternos e iguales. Su existencia simultánea siempre ha sido. Nunca ha dejado de ser ni dejará de existir. Toda la esencia divina se encuentra, se manifiesta en estas tres personas. En nuestro pasaje, estas tres personas de la Trinidad aparecen claramente interactuando entre sí. Jesús, el Hijo encarnado, enviado por el Padre, es quien está hablando a sus discípulos. Todo lo que tiene el Padre es del Hijo. El Padre enviará su Espíritu a los discípulos y lo hará por medio del Hijo, lo que implica que el Espíritu vendrá a ellos tanto del Padre como del Hijo. Y para que esto ocurra, Jesús, el Hijo encarnado, debe dejar a sus discípulos para ir donde está el Padre. ¿Notan la interacción? ¿Notan la interacción de los tres, Padre, Hijo y Espíritu? ¿Notan cómo cada persona de la Trinidad actúa de manera específica en nuestro pasaje? Jesús, desde finales del capítulo 13, les ha dicho a sus discípulos que los dejará y que irá nuevamente al Padre. Esto ha dejado a los discípulos devastados, desanimados, tristes, pero los ha animado haciéndoles saber que no los dejará huérfanos, que no los dejará solos, que Él vendrá a ellos. Y lo hará enviándoles ¿a quién? Al otro Consolador. Eso lo dijo por allá en el 14:16. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en su nombre. Este otro Consolador les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que Jesús les había dicho. Eso está en 14:26. De esta manera, Jesús les promete a sus discípulos que enviará el Espíritu de verdad para que tanto el Padre y el Hijo hagan morada en ellos, habiten en ellos, estén en ellos, escuche, para siempre. Eso lo dijo en 14:16 y en 14:27. Noten, mis hermanos, nuevamente las tres personas de la Trinidad obrando juntas en perfecta armonía: Padre, Hijo y Espíritu. Y sabemos que esta promesa del envío del Espíritu Santo se cumplió ¿cuándo? En el día de Pentecostés, en el marco también de una fiesta judía, la fiesta de las semanas o de la cosecha, que se celebraba 50 días después de la Pascua y en la que se ofrecían las primicias, los primeros frutos de la cosecha, por eso su nombre. Aquel día que se registra ¿en dónde? ¿Hechos qué? Hechos 2. Vino del cielo
un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó todo el lugar donde los discípulos estaban. Ellos estaban en el aposento alto, en el mismo lugar donde se estaba dando este discurso de despedida. Y se les aparecieron lenguas como de ¿qué? ¿Lo recuerdan? Como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y así todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Imagínense, como 120 personas hablando en idiomas humanos de diferentes partes del mundo conocido. Este hecho sobrenatural y único marcó el inicio de una nueva etapa para el pueblo de Dios, en el cual la presencia misma de Dios estaría, habitaría, moraría en el interior de cada uno de los discípulos de Jesús. Esta presencia de Dios dentro de los discípulos sería, escuche, el poder vital que necesitarían para testificar de Cristo a este mundo con fidelidad y valentía, y amar y obedecer la palabra de Dios en medio de un mundo que le ha dado la espalda abiertamente y se ha rebelado contra sus mandamientos y ordenanzas desde Génesis 3. Desde Génesis 3. Lo que pasó en ese día, mis hermanos, fueron las primicias de lo que sería el ministerio de poder del Espíritu Santo en la vida de los discípulos e impulsaría la expansión de la iglesia de Dios en este mundo, comenzando en Jerusalén, luego en toda Judea y Samaria y después hasta lo último de la tierra, como está en Hechos 1:8. Esta cosecha de discípulos, esa cosecha de creyentes en Cristo continúa hoy y nosotros hacemos parte de ella. Por esta razón es importante conocer cómo opera ese ministerio del Espíritu Santo al interior de cada creyente a la luz de nuestro pasaje, para que de esta manera podamos vivir vidas que dependan de este poder vivificador, poder soberano, poder transformador, poder consolador, que nos anima y sostiene en medio de los sufrimientos y adversidades de la vida y nos ayuda a perseverar en la fe que hemos abrazado hasta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo regrese por su pueblo, regrese por su iglesia en gloria y establezca su nueva creación. Pretendo, mis hermanos, en esta mañana mostrar que el ministerio del Espíritu Santo continúa la obra de Cristo en nosotros, testificándonos de Él, ayudándonos en la adversidad y guiándonos completamente hacia Él, mientras convence a este mundo hostil y rebelde de su maldad. Voy a repetir esa idea. Pretendo mostrar que el ministerio del Espíritu Santo continúa la obra de Cristo en nosotros, testificándonos de Él, ayudándonos en la adversidad y guiándonos completamente hacia Él mientras convence a este mundo hostil y rebelde de su maldad. Dicho esto, miremos en nuestro texto cuatro aspectos de la obra del Espíritu Santo que Él realiza en nuestro interior. Número 1, el Espíritu Santo testifica de Cristo al creyente. Eso lo veremos en los primeros dos versos, 15, 26, 27. Número 2, el Espíritu Santo ayuda al creyente en medio de la adversidad en el mundo. Eso lo veremos 16, del 1 al 7. Número 3, el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio a este mundo. Eso están en los versículos 8 al 11. Y finalmente, número 4, el Espíritu Santo guía al creyente hacia toda la verdad de Dios. Entonces, 4 aspectos. El Espíritu Santo testifica, el Espíritu Santo ayuda, el Espíritu Santo convence y el Espíritu Santo guía. Antes de comenzar a desarrollar estos 4 aspectos, vale la pena recordar que alrededor de 600 años
antes de la llegada de Cristo, Dios ya había dicho por boca del profeta Ezequiel que como parte de la restauración que él traería a Israel por medio del Mesías, incluiría la presencia misma del Espíritu de Dios en el interior, en el corazón de su pueblo. Y esto produciría un deseo de agradarlo y obedecerlo. Escuche cómo lo dice el Señor mismo en Ezequiel 36, del 25 al 27. No tiene que ir allí, lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Dice así: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. La Reina Valera habla de corazón ¿de qué? De carne. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Los rociaré con agua y quedarán limpios. Les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes. Todas estas declaraciones hacen eco de lo que sucedió con los discípulos en el aposento alto. Recuerdan, capítulo 13, Jesús lavó los pies de sus discípulos y después de resucitar y de ascender al cielo, donde está el Padre, envió el Espíritu Santo a sus discípulos en Pentecostés, estando también ellos en el aposento alto. ¿Notan una vez más la interacción de la Trinidad? Nuestro trino Dios es veraz, siempre cumple sus promesas. Miremos entonces el aspecto número 1. El Espíritu Santo, ¿qué? Testifica. El Espíritu Santo testifica de Cristo al creyente. Leamos versos 26 y 27. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio. Porque han estado junto a mí desde el principio. La palabra griega para consolador es parakletos, que significa literalmente uno llamado para ayudar. Uno llamado para ayudar. En Juan 14, 16, como ya hemos visto, Jesús dice que enviará a otro consolador, es decir, a otro de la misma clase. Podríamos afirmar entonces que Jesús es Parakletos, consolador, y que el Espíritu Santo es el otro Parakletos, el otro consolador, el otro de la misma clase de Jesús, llamado para ayudar a los creyentes. Observen cómo existe una continuidad entre ambos Parakletos y sus ministerios. Dios el Padre envía a su Hijo Jesús para que Él dé testimonio del Padre. Jesús envía su Espíritu para que dé testimonio del Hijo. De esta manera, el Espíritu Santo testifica tanto del Hijo como del Padre. Testifica lo que el Padre ha planeado de traer salvación a la humanidad por medio de su Hijo Jesús. Testifica sobre el Hijo, quien se encarnó, vivió la vida como uno de nosotros, pero sin pecado por el poder del Espíritu. Fue a la cruz a morir en nuestro lugar, lavó nuestra inmundicia con su sangre y nos dejó limpios. Resucitó entre los muertos por el poder del Espíritu, satisfaciendo completamente la justicia del Padre, y ascendió al cielo, donde fue coronado y exaltado como Rey y Señor por su Padre. Todas esas verdades las cantamos hoy durante el tiempo de alabanza.
De esto, de todo esto, testifica el Espíritu Santo a nuestros corazones para que podamos ¿qué? Creer en Dios, en todo lo que ha hecho a través de Cristo para traer redención a este mundo pecador, que no la merece, pero que por su gracia nos la da, que por puro amor nos la otorga. Y de esta manera, el Espíritu que mora en nosotros, en todos aquellos que creemos, nos permite tener comunión con el Padre y con el Hijo. Nos permite estar unidos a Cristo y a todos los beneficios que tenemos gracias a Él. Ahora, Él es nuestro hermano mayor y somos hijos de Dios, miembros de su gran familia. Escuche cómo lo dice el apóstol Pablo en su famoso capítulo de Romanos 8, versos 15 al 17. Y ustedes, es decir, los santos, los creyentes, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Abba Padre, Papito Dios. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que somos sus hijos. Así como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Tomando un poquito prestado del teólogo escocés Sinclair Ferguson, que habló mucho o que ha venido hablando mucho sobre el tema de la Trinidad y en específicamente del Espíritu Santo, podemos afirmar que el ministerio del Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que la cuota final de salvación y gloria está asegurada. Es también las primicias de nuestra redención final, las primicias de nuestra plenitud futura. Y es también el sello con el cual se estampa en nuestra vida la imagen de Cristo y que autentifica, certifica, por así decirlo, que le pertenecemos a Él solamente y a nadie más. Estas tres metáforas de garantía, primicias y sello nos muestran la realidad presente y futura de la obra del Espíritu en nosotros. Es decir, muestran la realidad de la vida cristiana quizás ustedes lo han escuchado, del ya, pero todavía no. Del ya, pero todavía no. En este plano terrenal experimentamos en nuestro espíritu la comunión con el Padre y el Hijo a través de el Espíritu Santo. Pero mis hermanos, llegará un momento cuando experimentaremos la perfección, la plenitud y la gloria de Dios cara a cara, face to face. Cuando nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos adecuados para la vida de un nuevo mundo, adaptado al dominio, a la soberanía del Espíritu. En otras palabras, experimentaremos la plenitud en la nueva creación. La plenitud que Dios planeó inicialmente para la humanidad y que el hombre lo arruinó. Lo arruinó al pecar contra él. ¿En dónde? En el jardín del Edén. Hasta que esa realidad futura llegue con la segunda venida de Jesús, el Espíritu Santo, mis hermanos, seguirá, continuará testificando de Cristo a nosotros. Y ese testimonio nos da el poder y la valentía para testificar de Cristo y proclamar el Evangelio a toda lengua, tribu y nación. Lo vemos claramente operando en la vida de los primeros discípulos en Pentecostés, en Hechos 2. Después de ser llenos del Espíritu Santo, Pedro pronuncia el primer sermón evangelístico.
Sí, escucharon bien, Pedro. El humilde pescador galileo, impulsivo, torpe a veces y miedoso. Ahora, por el poder del Espíritu, obrando en él, habló con valentía a la multitud reunida proveniente de diferentes lugares, naciones del mundo conocido. Más o menos se mencionan 15 diferentes regiones en Hechos 2. Este testimonio de Pedro, quien había estado desde el principio del ministerio público de Jesús, produjo, ¿se acuerdan el número? 3,000 conversiones, dando inicio a la iglesia y a su posterior expansión universal. Este testimonio de los apóstoles como Pedro es el que se ha proclamado de generación a generación y que por más de 2,000 años se ha enseñado y anunciado a lo largo de todo el mundo, y que hoy aquí en esta iglesia local, en este lugar, en La Ceja, en Antioquia, al otro lado del charco, se continúa predicando el mismo mensaje de salvación, el mismo evangelio de Dios que Jesucristo predicó. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Miremos ahora el aspecto número 2 de la obra del Espíritu. El 2. El Espíritu Santo ayuda al creyente en medio de la adversidad en el mundo. El Espíritu Santo ayuda al creyente en medio de la adversidad en el mundo. Miremos, leamos el texto, miremos el primer verso, el 16:1. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Como les dije ahora, los discípulos estaban tristes, estaban devastados por la noticia de que Jesús los dejaría. Y justo en los versos anteriores a nuestro pasaje, o sea 15, 18 al 25, Jesús les había dicho que experimentarían odio del mundo. Los odiarían porque el mundo ha odiado al Padre y ha odiado al Hijo. Así de simple. Y ahora todo lo que Jesús les dice es para que no tengan tropiezo, para que no se escandalicen, dice en otras traducciones. Y la NTV dice para que no abandonen la fe, para que no abandonen su fe. Pero el tema se complica. Sigamos leyendo, verso 2 al 4. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Ese odio del mundo, mis hermanos, lo experimentarían siendo expulsados de las sinagogas y los matarían. Duro. ¿No les parece? Imagínense el impacto que esa noticia tendría en un judío del primer siglo cuya vida social se centraba alrededor de su religión y la sinagoga era el epicentro comunitario de esa vida. Y además de ser expulsados, los matarían. Aquí viene a la mente la actitud que el apóstol Pablo, el alias Saulo, su versión mala, por así decirlo, tuvo. Esa actitud fue la que él tuvo antes de su conversión, cuando persiguió a la iglesia con rigor, creyendo que así hacía un servicio santo a Dios. Eso lo pueden ver por ahí en el 7, en el 8, en la muerte de Esteban. El mundo trataría de impedir que el testimonio de los primeros discípulos pudiera proclamarse. Y Jesús se los comunicó abiertamente antes de que ocurriera para que esto no los tomara por sorpresa y los desanimara. El libro de los Hechos registra en detalle esta actitud de odio que en diferentes lugares
por medio de diferentes personas, afectó a la iglesia del primer siglo. Pero el otro consolador sería enviado por Jesús para ayudarlos. Continuemos en nuestro texto, versos 5 y 7. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Mientras Jesús estuvo en esta tierra, Él mismo, su presencia misma, los protegió. Pero ahora se iría a su Padre y necesitarían a alguien más. Por esta razón, era provechoso, beneficioso para ellos que Jesús se fuera, para que les enviara su Espíritu, el cual los confortaría, animaría, exhortaría y consolaría en medio de las adversidades que experimentarían al testificar de Cristo. Y así sucedió, tal cual Jesús lo prometió. Escuchen cómo en Hechos se registra esta obra del Espíritu. Entre tanto, la iglesia era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Eso es Hechos 9, verso 31. Esta misma actitud de odio y persecución del mundo, la han experimentado los creyentes a lo largo de la historia de la iglesia en diferentes lugares por testificar de Cristo. Como lo mencionó Harold hace 8 días, en enero de 1956, hace 70 años, estamos cumpliendo 70 años, no muy lejos de aquí, en Ecuador, Jim Elliot y otros 4 misioneros americanos fueron vilmente asesinados por una tribu indígena cuando intentaban predicarles el evangelio. El Espíritu Santo dio a estos 5 jóvenes misioneros la pasión y la fortaleza para ir hasta allá, para testificar a esta tribu que jamás había escuchado de Jesús. El mismo Espíritu Santo trajo fortaleza, consolación y ánimo a las 4 viudas y a sus 5 pequeños que perdieron a sus papás en aquella selva ecuatoriana. El mismo Espíritu Santo, años después, impulsó a una de las viudas, Elizabeth Elliot, a volver allí para continuar la obra misionera entre esos mismos indígenas, los que habían matado a su esposo. Y por la gracia y el poder de Dios, muchos se convirtieron al Señor, incluyendo algunos de los que participaron en el asesinato de los 5 misioneros. ¿No les parece eso maravilloso? Esta, mis hermanos, es la ayuda y el consuelo que recibimos los creyentes del Espíritu Santo para testificar de Cristo y permanecer firmes en su amor, para no abandonar la fe que hemos abrazado en medio de un mundo que se resiste a aceptar las buenas noticias del Evangelio y se opone a la gran misión de la iglesia de ir y hacer discípulos, ¿en dónde? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Noten nuevamente la Trinidad operando. Hemos visto hasta acá, mis hermanos, que el Espíritu Santo testifica de Cristo al creyente y que lo ayuda en medio de la adversidad en el mundo. Pero también el Espíritu tiene un ministerio dirigido a este mundo hostil y rebelde que odia al Hijo, al Padre y a la iglesia, es decir, a los creyentes. Esto nos lleva al tercer aspecto de la obra del Espíritu. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio a este mundo. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio a este mundo. Continuemos, verso 7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más,
y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La palabra convencer en el original significa poner en evidencia, mostrar el error. En este sentido, el Espíritu Santo muestra la culpa de las acciones y creencias erróneas de este mundo incrédulo. Según el texto, lo convence de 3 cosas. Número 1, lo convence de pecado. Note el singular, pecado, no pecados. Este pecado en particular es el de ¿qué? El de no creer en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Este pecado en últimas llevará a toda persona a la condenación eterna si no creen en el Señor Jesucristo como Salvador. Como Él mismo lo dijo en el 14:6, en su famoso Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente existe un solo camino verdadero que conduce a la vida: Jesucristo. Notes el singular, camino. Todos los demás caminos, en plural, no conducen a la vida. Por tanto, conducen a la muerte. Número 2, el Espíritu Santo convence al mundo de justicia. En este sentido, el Espíritu muestra la falta de justicia que el mundo manifiesta. Esta justicia propia del mundo es incapaz de salvarlo. Necesita la justicia perfecta del Cristo exaltado que garantiza la salvación del pecador. La expresión voy al Padre alude a la obra completa de redención cumplida por Cristo en la cruz y certificada por su resurrección. Al llevar nuestros pecados sobre Él, la ira de Dios Santo fue sobre su propio Hijo encarnado, quien vivió recta y justamente siempre. Su sangre derramada nos perdona de nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. El pecado tenía que ser castigado y Jesús asumió voluntariamente el castigo que nuestros actos merecían. En la cruz, mis hermanos, se manifestó plenamente la justicia de Dios el Padre. Y sabemos que es así porque la muerte no pudo retener a Cristo. Y por medio del poder del Espíritu resucitó entre los muertos y fue llevado y exaltado al cielo y fue proclamado Señor soberano sobre todo lo que está en la tierra y todo lo que está en el cielo, cielo y tierra. El Espíritu Santo entonces pone en evidencia la necesidad del mundo por la justicia de Cristo que garantiza la salvación. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo convence al mundo de juicio. El principal enemigo de Dios, Satanás, el diablo, ya ha sido juzgado. La victoria de Cristo en la cruz lo demuestra. Y el mismo destino les espera a todos los seguidores de este príncipe de este mundo, que lo que siempre ha querido desde el comienzo es engañar y apartar a los seres humanos del amor y del conocimiento de nuestro Dios Trino. El juicio final de Dios a este mundo pecador llegará. Y en ese momento no habrá posibilidad de suplicar por la misericordia de Dios. Ahora sí hay tiempo. Cuando llegue el juicio verdadero, no lo habrá. El ministerio del Espíritu Santo al pecador incrédulo busca entonces convencerlo de su estado de enemistad contra Dios y busca persuadirlo a un arrepentimiento genuino y verdadero que traiga ¿qué? Vida eterna a partir de la fe ¿en quién? En Cristo, en la persona y en la obra de Cristo, y no condenación eterna al no creer y darle la espalda a Él. Mis hermanos, y miremos finalmente el aspecto número 4 de la obra del Espíritu. El Espíritu Santo guía al creyente hacia toda la verdad de Cristo. El Espíritu Santo guía al creyente hacia toda la verdad de Cristo. Continuemos
Verso 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Llama la atención en el verso 12 que Jesús dijera que hay muchas cosas que Él quería enseñarles, pero que los discípulos en este momento no podían soportar. Sería a través del ministerio del Espíritu Santo que después se encargaría de continuar enseñando a los discípulos todo lo que necesitarían saber, lo que traería una iluminación especial para entender y transmitir la verdad revelada de Dios a ellos, de manera particular a los apóstoles, es decir, a los 11 iniciales. Judas después desaparece, aparece en la escena Matías, que fue nombrado en reemplazo, y luego el apóstol Pablo. Todos ellos fueron testigos presenciales del ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Fue a través de los apóstoles que el Espíritu de Dios dio la revelación plena de la voluntad de Dios para la iglesia, la cual fue materializándose gradualmente en la redacción final del Nuevo Testamento, que junto con los libros del Antiguo Testamento conforman la colección completa de libros inspirados por el Espíritu Santo que conforman las Sagradas Escrituras. Dicho de otra manera, el Espíritu de verdad reveló toda la verdad acerca del Padre y del Hijo. Esta verdad está completa en la Biblia. Todo lo que necesitamos saber sobre Dios está en la Biblia, su palabra escrita, la cual es la única regla suficiente, segura e infalible, o sea, no nos conduce al error, de todo conocimiento, fe y obediencia que conduce a la salvación, como bien lo afirma la Confesión Bautista de Fe de 1689. Hoy en día, mis hermanos, no hay nuevas revelaciones del Espíritu Santo. No hay nuevos apóstoles o profetas que traigan una nueva o mejor revelación. Toda la verdad ya ha sido revelada y apunta a Cristo y su obra, la cual está escrita para nosotros en nuestro propio idioma para que la podamos entender y obedecer con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo, quien fue el poder inspirador detrás de cada autor humano que la escribió. De esta manera, el Espíritu Santo continúa guiando a los creyentes en el entendimiento y la aplicación de la palabra de Dios, la cual es el medio de gracia por excelencia que nutre, alimenta, fortalece nuestra comunión con nuestro Dios Trino. Hemos visto, mis hermanos, que la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente es fundamental para permanecer y crecer en la fe, pues Él nos testifica de Cristo, nos ayuda en nuestras debilidades y adversidades de este mundo y nos guía, nos conduce a toda la verdad de Cristo a través de su palabra. Pero también es fundamental para que el no creyente, para el no creyente, pues Él, el Espíritu de Dios, convence de su pecado, de incredulidad, de su necesidad de justicia divina y de juicio. Estas tres convicciones que trae el Espíritu Santo buscan que el pecador se arrepienta de su mal camino, crea en el Evangelio y siga a Jesús como Señor y Salvador. Solamente de esta manera podrá tener vida eterna. ¿Cómo aplicamos este mensaje hoy como iglesia? ¿Cómo aplicamos este mensaje? La semana pasada leímos que separados de Cristo
¿Perdón? Nada podemos hacer. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es quien garantiza nuestra unión con Cristo, nuestra verdadera comunión con Él. Es quien nos permite permanecer en la vida. Dependemos de su poder para testificar de Cristo a quienes están a nuestro alrededor y no lo conocen. Familiares cercanos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Y debemos saber que cuando testifiquemos de Él, cuando hagamos esto, vamos a experimentar adversidad. No todo es color de rosa. Pero como el Espíritu de Dios habita en nosotros, Él estará a nuestro lado para ayudarnos, animarnos, consolarnos y fortalecernos. Cada uno de nosotros, que somos miembros activos de esta comunidad de creyentes llamada el Redil Gracia y Verdad, somos instrumentos vivos de parte del Dios Trino para ayudar al que está pasando por alguna necesidad, para animar al que está aburrido y desanimado entre nosotros, para consolar al que está triste, adolorido o sufriendo una pérdida significativa, para fortalecer a aquellos que están comenzando en el camino de la fe y que luchan con ideas y prácticas pecaminosas que les hacen retroceder. Aquellos que somos más maduros, más viejitos y llevamos más tiempo en la fe, somos llamados a modelar estas actitudes a los que están comenzando. Te animo, hermano y hermana, a que dependas del Espíritu Santo para que puedas vivir una vida confiada en los beneficios que son tuyos, que son nuestros por la fe en Cristo y que traen gozo y esperanza en esta tierra mientras somos transformados gradualmente a la imagen del Cristo glorificado, con quien reinaremos cuando llegue la nueva creación. Si quizás asistes a nuestra iglesia con cierta regularidad y eres un creyente pero no te has comprometido seriamente a ser miembro activo de esta iglesia local, te animo a que lo hagas. El crecimiento en la fe se da en el contexto de una comunidad de creyentes. Es a partir del ministerio de la palabra y la oración que promovemos en esta iglesia local que el Espíritu Santo guía a los suyos a toda la verdad de Cristo. Aquellos que somos líderes, procuramos orar por los miembros con frecuencia. Aquellos que somos líderes, procuramos enseñarles con diligencia todo el consejo de Dios para que lleguen a ser perfectos, equipados para toda buena obra, como está en 2 de Timoteo 3:7. Tomamos tiempo y recursos para aconsejarlos e instruirlos. Tomamos decisiones en oración buscando la voluntad de Dios en cada situación. Aquí hago la cuña de la reunión de oración que vamos a tener el 31 en la mañana. Toda la mañana la vamos a reservar para orar por nosotros, por esta iglesia, por el país. Necesitamos orar, mis hermanos. Y también en esta iglesia local nos estimulamos mutuamente al amor y a las buenas obras. Ágapes, reuniones de jóvenes, reuniones de mujeres. Hay espacios abundantes en nuestra iglesia en los que nos estimulamos mutuamente al amor. Son muchas las cosas que hacemos los que somos miembros, los que estamos comprometidos con esta iglesia local. Y de esta manera fortalecemos nuestro compañerismo con Cristo y unos con otros en la comunión del Espíritu Santo. Te animo seriamente a que consideres ser parte de la membresía de esta iglesia local. Y finalmente, si nos acompañas por primera vez o llevas poco tiempo asistiendo y no has creído hasta ahora en el Evangelio, espero que el poder vivificador del Espíritu Santo traiga vida a tu corazón.
que transforme tu terco corazón de piedra en un corazón tierno y receptivo a la verdad de Dios revelada en su palabra. Oro que el Espíritu de verdad te convenza de pecado, justicia y juicio, y que te impulse a abrazar a Cristo como tu única fuente de salvación posible. Solo Él, solo Cristo es el camino, solo Él, solo Cristo es la verdad, solo Él, solo Cristo es la vida. Que el Espíritu te convenza de pecado, te lleve al arrepentimiento y te impulse a creer, te impulse a la fe. Termino con esta reflexión. A lo largo de la historia de la iglesia, el Espíritu Santo se ha representado de forma simbólica en el arte religioso a partir de elementos visibles, elementos físicos, por así decirlo, como la paloma, es como el más principal, las llamas o el fuego, las lenguas de fuego, y la luz. Ustedes ven que en el arte religioso hay haces de luz que representan, que simbolizan el Espíritu Santo. Pero hay uno bien especial y particular que es el viento. El viento. Pero, ¿quién ha visto el viento? ¿Quién ha visto el viento? Un poema del siglo XIX, muy corto, aborda esta pregunta. Escuche con atención. ¿Quién ha visto el viento? Ni tú ni yo. Pero cuando las hojas cuelgan temblando, el viento está pasando. ¿Quién ha visto el viento? Ni tú ni yo. Pero cuando los árboles inclinan sus cabezas, el viento está pasando. Mis hermanos, que tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de actuar, tu manera de relacionarte con los demás sean evidencias claras, visibles, palpables de ese viento que sopla con poder desde tu interior hasta el exterior a través de la obra del Espíritu Santo en ti. Y que las personas a tu alrededor puedan decir por tu testimonio, por tus palabras, por tus acciones, por tu testimonio, el viento está pasando. Vamos a orar.